hermoso que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, hoy te suplicamos con todo nuestro ser que nuestra adoración pueda ser, Señor, recibida como ofrenda grata ante tu presencia también. Papá, gracias, gracias porque sabemos que tú, Señor, quieres bendecirnos, porque tú quieres hablarnos, Señor, quieres enseñarnos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor amado, que en la disposición de tu Espíritu, en el querer como el hacer que tu Espíritu pone en nosotros, podamos, Señor, dar a conocer tu palabra y al mismo tiempo recibirla, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado en medio de nosotros. Gracias, Padre precioso. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, hermanos de alabanza. Dios les bendiga. Podemos tomar nuestros lugares. Y yo solamente quiero continuar, ¿verdad? Desarrollando este tema o esta temática que el Señor nos empezó a dirigir durante el tiempo de la mañana o de hace un rato, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermano amado, vemos que la ofrenda o las ofrendas que hoy nosotros damos definitivamente van a tener una repercusión en nuestras vidas. Fuimos desarrollando un poco, pero yo quiero continuar aquí con usted en este desarrollo del tema y hacer nada más una continuidad, darle una continuidad a esto. Y estábamos hablando sobre 2 Corintios 9:1, acerca del servicio de los santos, la diaconía a los santos, la ayuda, el beneficio, el servicio. ¿Qué es lo que la ofrenda debe de llevar en nuestro propósito? El propósito de ofrendar debe de ser que se despierte en nosotros y en otros el servicio, que se despierte la ayuda, el beneficio para seguir trayendo a otros santos, que vengan otros en medio nuestro. Amén. Pero quiero continuar y llegar al verso 2. Dice la palabra: pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya puede decir quizá Grecia en algunos pasajes, los de Grecia ha estado preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Al decir celo, está hablando ¿se recuerda usted que la Biblia dice que el Señor Jesús llegó en un momento determinado donde estaba el templo, y dice la palabra del Señor que él arremetió contra los cambistas, contra las mesas, ¿verdad?, que estaban ahí en el templo, porque él les dijo: mi casa de oración será llamada. Pero si usted se da cuenta, realmente qué representaban esos lugares que vendían, ¿verdad?, las palomas y los animalitos que ahí estaban vendiendo. ¿Qué representaban? La ofrenda. Entonces el Señor se fue en contra de la ofrenda, pero en contra de la ofrenda mal dada, en contra de la ofrenda que solamente lo que hacía era despertar un negocio,
Porque por eso fue que el Señor lo arremetió contra ellos, porque Él les dijo, ustedes están haciendo de mi casa, dice, una casa, una cueva de ladrones. Entonces, nosotros vemos ahí que el Señor estaba de alguna manera, hermano, en ese pasaje. Yo lo que veo es lo que hoy en el futuro de aquel momento llegó, que las casas del Señor las han hecho lugares de ladrones, cuevas de ladrones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermano, usted se da cuenta que hoy por hoy los mensajes, muchos de los lugares, hermano, que se supone que deberían de estar predicando la palabra del Señor, hablando en contra del pecado, hablándole al pecador que deje su pecado, exponiendo las verdades de la palabra del Señor, lo que están haciendo es solo pidiendo plata y buscando a ver cómo le sacan lo monetario a la gente, o que dejen en aquel lugar una supuesta ofrenda, pero que en realidad no lo es. Y es una ofrenda, hermano, que el Señor reclama, incluso también allá en Malaquías. Capítulo 3, usted se va a dar cuenta que el Señor le reclama acerca de las ofrendas. No solo habla de los diezmos, está hablando de las ofrendas, porque el Señor les dice, vosotros me habéis robado. ¿Qué les estaba diciendo? Lo mismo que el Señor Jesús les estaba diciendo cuando tiró las mesas y les dijo, ustedes han hecho este lugar un lugar de ladrones. ¿Por qué? Porque allá también en Malaquías estaban robando, y el Señor les dice, ustedes me están robando. Y ellos le preguntan todavía, ¿en qué te hemos robado? Y él les dice, en vuestras ofrendas, les dice el Señor, y en vuestros diezmos. Entonces, si usted se da cuenta, lo que había, no era tanto en el hecho de no hacerlo, sino en la manera en que lo estaban haciendo. Les dice el Señor, ¿acaso vayan a presentarle ustedes un animal defectuoso a su príncipe, a ver si se los recibe? Les decía el Señor. Y entonces, ¿por qué a mí me traen el animal tuerto? ¿Por qué me traen el animal defectuoso? ¿Por qué me traen una ofrenda defectuosa? Porque para mí, hermano, cuando yo veía esto, yo estaba meditando en que nosotros, si solamente traemos el dinero, óigame bien, si solamente traemos el dinero, si solo traemos nosotros nuestro cheque, los centavos, lo que sea que vamos a dar, hermano, pero sin las características que el Señor está hablando aquí, entonces estamos dando una ofrenda defectuosa. Y en pocas palabras le estamos robando al Señor. Para empezar, yo creo que si de algo carece la iglesia en este tiempo, hermano, es de ofrendas dentro de la iglesia. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de las ofrendas. En la mayoría de iglesias, si no es que en un 99.9%, la gente no ofrenda, y si ofrenda de una manera defectuosa. ¿Por qué? Porque ofrenda de lo que le sobra, no de lo que la palabra nos enseña aquí. Y esto es lo que le quiero enseñar, de qué manera nosotros tenemos que traer nuestra ofrenda. No estoy hablando de cantidad, por favor, entiéndame eso. No estoy hablando de cantidad en la ofrenda. Estoy hablando de una ofrenda que lleva consigo estos elementos. Amén. Porque el Señor Jesús habló de aquella viuda que llevó, hermano, ¿se recuerda cuánto dio? 2 blancas dio. 2 blancas. Las 2 blancas eran mucho menos que un denario. Entonces, hermano, y dijo, de todos los que dieron, de todos los que ofrendaron, esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque la dio conforme a lo que la Escritura establece. La entregó con estos elementos, la dio, hermano, conforme a lo que el Señor Jesús se entregó también en el capítulo 10 del libro de Hebreos, y nos lo habla. Entonces dice la palabra, pues conozco vuestra disposición, vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Yo desearía que esta iglesia, hermano, entrando en ese celo santo de Dios,
por entregar las ofrendas como se deben, despierten el celo en otros. Amén. Despierten ese mismo celo, ese mismo anhelo de dar sus ofrendas conforme lo que la palabra nos enseña a nosotros. Amén. Entonces dice, aquí le quiero poner esto. ¿De qué manera? ¿Cuál es el otro elemento? Ya dijimos, ¿verdad? Ya hablamos del primer elemento, está en el verso 1, que es la diaconía a los santos, la ayuda, el beneficio, el servicio. Aquí está el segundo elemento que tiene que contar o que debe de ir incluido en nuestras ofrendas: la buena disposición. Amén. ¿Está durmiendo? ¿Tiene hambre? Bueno. Entonces vamos a seguir. La buena disposición. Eso significa buena voluntad. Significa una mente dispuesta. Entonces, mire cómo se traen las ofrendas, hermano. Con una mente dispuesta a ofrendar. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de dar ni con tristeza, ni por necesidad tampoco, porque entonces no hay una buena voluntad para hacerlo, no hay una buena disposición, no hay una mente dispuesta, no hay una mente, lo voy a decir así, no hay una mente sana. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente el mundo en Babilonia se ha metido a las iglesias, y a través de obviamente ministros falsos, que definitivamente los hay, ¿verdad? No sé quiénes sean, pero que los hay. Y que empezaron, hermano, a través del movimiento de las riquezas, de levantar o de despertar la codicia dentro de la gente para querer más al dar supuestamente a Dios, sin saber que estaban como escondiendo, hermano, una falsedad. No estoy diciendo que no haya que traer las ofrendas. Claro que estoy diciendo que hay que traerlas, pero de la manera en que nuestra mente esté dispuesta en hacerlo, no coaccionados. Y ahorita le voy a mostrar un verso aquí adelante, bien extraordinario, hermano. Entonces, usted y yo debemos de tener una buena disposición, una buena voluntad, una mente dispuesta. Otra cosa, otro elemento es que debe de estar planificada. Tiene que tener una planificación nuestra ofrenda. Y ahorita le voy a hacer una diferencia, porque la planificación es aquello donde yo me siento. La Biblia dice, ¿acaso no hay un hombre que se siente y que planifique, dice, ¿verdad?, hacer una torre para ver si lo que tiene le alcanza, de tal manera que no quede avergonzado, o sea, burla de otros por no haberla terminado? Pero entonces, ¿qué se hizo primero? Se planificó. ¿Qué es planificar algo? Hacer un plano, ponerlo dentro de un plano o dentro de un plan, hermano, preestablecido. Entonces, mis ofrendas deben de venir. No estoy hablando de diezmo, estoy hablando de las ofrendas. Mis ofrendas para el Señor, lo que tienen que hacerse es planificarse. Yo me siento y entonces planifico con respecto a lo que yo estoy teniendo en mi haber, no de lo que no tengo. Yo no puedo disponer de algo que no tengo. Por favor, usted no puede venir y decir, hermano, no tendrá una maquinita porque le voy a pagar o voy a ofrendar, pero con una tarjeta de crédito. ¿Y cuánto vas a dar? $1,000. ¿Y cuánto ganas? Gano 1,500. No des eso. Te vas a quedar rascándote las uñas o mordiéndote las uñas. No vas a poder salir adelante. Entonces, eso se planifica respecto a lo que yo tengo. Amén. Ni siquiera es con respecto a lo que supuestamente voy a tener. Usted no puede tampoco, por poner un ejemplo nada más, y perdone que ponga este ejemplo que quizás sea muy burdo, muy muy terreno,
Pero hermano, usted no puede planificar con respecto a sus taxas, ¿verdad? Porque usted se puede imaginar, bueno, el año pasado me dieron $1,500, entonces seguramente este año pues me van a dar igual o me van a dar más. Y eso usted no lo sabe. Entonces usted no puede poner tampoco, por ejemplo, un cheque prefechado y decir, bueno, voy a dar $500 de ofrenda, porque no sabe. La planificación es según lo que yo tengo. ¿Sí me voy a entender? Entonces me siento, planifico. Mire desde cuándo habían planificado ellos. Desde el año pasado. Es decir, se sentaron. Yo no estoy diciendo que haga, bueno, si usted tiene, hermano, una entrada fija, usted sabe que eso no varía, tal vez es un negocio. Entonces lo que puede hacer es planificar su ofrenda, para que entonces traiga el elemento. ¿Acaso Dios no planificó la ofrenda? Según Hebreos 10 dice la Biblia que ya estaba escrito en el libro, o sea que ya estaba un plan. No fue una cosa que se sacó el Señor de la manga y dijo, híjoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para rescatar a todos estos? No, ya estaba planificado. Estaba planificado qué cuerpo iba a traer el Señor Jesús. ¿Sí me voy a entender? Incluso usted y yo podríamos, perdone, tal vez estoy exagerando, pero decir, bueno, voy a dar $100, los voy a dar en billetes de 20, los voy a dar en billetes de a 1. Eso es planificar. ¿Para qué? Para que entonces, hermano, ese elemento vaya dentro del presupuesto o me haga presupuestar a mí, de tal manera que yo no dé con tristeza, ay, aquí van los 100 pesos que yo iba a utilizar para otra cosa. No, así no tiene que venir. El Señor Jesús, hermano, cuando se presentó nos dijo, este cordero no era para salvar a los humanos, hombre, ¿cómo lo di ahí? Qué desperdicio con los humanos, ¿verdad que no? Lo dio, hermano, porque nos amó y lo dio de todo corazón, lo había planificado. Y no desde el año pasado, lo había planificado de siglos, de eternidades antiguas. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que lo había planificado. Entonces, ¿cómo planifica usted sus ofrendas? O cuando se pidan las ofrendas aquí, ay, a ver, ¿dónde están? Regístrate ahí a ver si tengo un dólar, lo que sea, hombre. La ofrenda va a llegar, pero llega defectuosa porque no tuvo una planificación. Ahorita le voy a enseñar algo más. Sigamos aquí, a ver si llego, ¿va? Verso 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros, es decir, fíjese que el apóstol Pablo estaba hablando, ¿va? Diciéndole a los corintios, yo me siento pues, tengo orgullo santo por ustedes, ¿va? Yo me siento bien cuando hablo de ustedes, de la manera en que ofrendan, porque han aprendido a hacerlo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis ¿qué? Preparados. Entonces, aquí le quiero enseñar algo que puse aquí. Prepararla, ese es otro elemento que tiene que ir. Prepararla, la preparación. A diferencia de la planificación, que fue lo que vimos en el verso anterior, la planificación, hermano, el planificar es hacer los planos o hacer los planes, pero la preparación es el desarrollo de los planes. Entonces, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, voy a dar una ofrenda de, otra vez, ¿verdad? Voy a ofrendar $100. Eso lo escribí, eso lo planifiqué. Amén. Ahora el desarrollo de los planes es cómo lo voy a dar. Entonces digo yo, bueno, lo que voy a hacer es que en 5 cultos yo voy a dar billetes de 20, ¿verdad? O $20, pues. Y entonces usted viene y en los 5 cultos que planificó, entonces usted desarrolla, es decir, ya viene preparado.
y sus 20 pesos o los 4 de a 5 o los 20 de a 1 o como sea, hermano, usted viene, los pone en un sobre y cuando va a dar su ofrenda, la toma y la va a dejar. Eso fue preparación. Ahora usted dirá, ¿y eso cómo lo cumplió el Señor Jesús? Extraordinariamente. ¿Sabe cómo? Llegó el día, dijo el Padre, bueno, es hora, es tiempo, ya está esto planificado, vamos a ir a entregar la ofrenda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el Espíritu va a ser sombra sobre de una mujer. Voy a empezar a dar las noticias, ¿verdad? A quienes corresponde del nacimiento de la ofrenda. Y entonces hago sombra sobre aquella mujer, ya está determinado, ya está planificado según lo que Isaías había hablado, y entonces toma forma aquella ofrenda. Y el Señor la deposita en un vientre, en ese vientre de María, que más tarde pues usted sabe, nace el Señor Jesús, y entonces empieza a desarrollar, empieza a crecer, empieza a aprender, ¿verdad? Porque por cuanto era hijo, él aprendió obediencia y aún hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Entonces se fue desarrollando. En la planificación estaba que durante más o menos 3 años y medio la ofrenda se estaba preparando. Y a los 33 años, o sea, a los 3 años y medio, después de 33 años y medio más o menos, entonces se da la ofrenda y se sacrifica. ¿Cómo se dice? En una sola acción. Por eso dice en Hebreos 10, una sola ofrenda. Entonces, ¿cómo desarrolló su planificación? En una sola ofrenda. ¿Sí me doy a entender? Entonces vino el Señor, la da una sola ofrenda y eso es todo, es pago para siempre. Para santificar. Ya voy a llegar con esas bendiciones que trae la ofrenda. Porque hermano, mire, al Señor no le basta bendecirnos con todo lo que ya nos bendijo, hombre. Con la salvación, con la salud, con la sanidad, con habernos dado a su hijo, hermano. No le bastó, sino que dijo, cuando estos me traigan ofrenda, yo como me fascina, me gusta, amo seguirlos bendiciendo, los voy a bendecir por su obediencia. Cuando tomen ese camino, yo los voy a bendecir. Y entonces, aquí nosotros necesitamos, ¿qué cosa? La preparación. Prepare su ofrenda. Prepare su ofrenda. No venga a buscar aquí, hermano. Por eso es de que siempre se hace mención en forma de chiste, ¿va? De que agarra hasta el más arrugado, ¿va? Para meterlo ahí. No, hombre. Si quiere usted hasta plánchelos, ¿va? Y dígale, Señor, gracias, Padre, yo te voy a entregar esto así bien planchadito. Eso es planificación y llegar a preparar el desarrollo de lo que yo ya planifiqué. Eso es preparación. Ya lo físico, lo que se ve. Amén. Usted ya se quiere ir. Bueno, me voy a apresurar. 2 Corintios 9:4. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Entonces mire qué pasa, qué es lo que se quiere evitar con todo esto. El avergonzamiento. Yo no sé si a usted le ha pasado, bueno, tal vez a usted no, eso nos pasa a nosotros los pastores, hermano, cuando vamos a los retiros de pastores, pero de repente pues pasan el alfolí, y uno así se le queda viendo a todos, ¿va? Y solo lo pasa así y se hace loco, ¿va? Porque uno siente así como que, híjole, no tengo nada, no tengo ni dinero ni nada que dar, canta uno ahí, ¿va? Y entonces, hermano, uno se siente así como avergonzado, ¿va? ¿Todo por qué? Por no haber planificado. Porque después vino una ejecución
Y mire todo esto que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo se encargó, hermano, de dar todas esas instrucciones y de enviar gente para que desarrollaran todas esas instrucciones en cuanto a la ofrenda. Por eso él está diciendo, yo les estoy enviando unos hermanos para que supervisen a ver si están desarrollando bien el plan de ofrenda. El plan ofrenda. Para que si van algunos macedonios, yo no quede avergonzado y ustedes tampoco, porque yo les estoy diciendo a estos, miren cómo ofrendan, estos son calidad, estos planifican, estos ejecutan, estos hacen todo. Y si yo llego y ustedes no están y ustedes están desprevenidos, me van a avergonzar y ustedes van a estar avergonzados también. Entonces nosotros tenemos que extirpar la vergüenza, si usted quiere, planificando y haciéndolo conforme a lo que el Señor hizo. Amén. Porque el Señor vino a cumplir y Él no fue avergonzado. Él no fue avergonzado. Cada una de los planes que estaban escritos ya se desarrollaron en su preparación completa. La Biblia decía que ni un solo hueso de Él iba a ser quebrado, ni un solo hueso de Él fue quebrado, sino que Él entregó su espíritu y dijeron, ya está muerto, hay que bajarlo, no hay que quebrarle las piernas. A los que no morían les quebraban las piernas para que se murieran. Y Él había dicho, no se va a quebrar ni uno solo de los huesos de este cuerpo que he preparado. Entonces no fue avergonzado. Tremenda la ofrenda, hermano, del Señor, pues, y la nuestra también, que debe ir así. Mire esto otro, voy rapidito. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros, ahí está, y prepararan de antemano vuestra, ¿qué cosa? ¿Ah? No, pero dígalo con ganas, ¿va? Otra vez. Ya prometida, para que la misma estuviera lista como ¿qué? Como ofrenda generosa y no como por codicia. Entre paréntesis le puse yo exigida, porque así dicen otras versiones. Entonces, nuestra ofrenda, hermano, perdóneme, la ofrenda no puede ser exigida. La ofrenda no tiene que despertar codicia. Y por eso yo estoy totalmente en desacuerdo y en contra de aquellos que piden ofrendas exigidas o manoseándoles el alma a las personas, que se suben a los púlpitos para manosear el alma, utilizar versos descontextualizados de la palabra para exigir una ofrenda. Eso no es así, la Biblia no lo enseña de esa manera, porque aquí está muy claramente, 2 de Corintios capítulo 2 verso 9, para que si alguno me está oyendo en alguna parte del mundo entienda que Hebreos capítulo 10 y 2 de Corintios 9, 5 nos habla, Hebreos 10, de cómo fue la ofrenda de Cristo y cómo nosotros a través de las instrucciones del apóstol Pablo tenemos que ofrendar según lo que el Señor Jesús hizo, para que nuestras ofrendas verdaderamente traigan sobre nosotros las riquezas espirituales que nos van a abundar a nosotros en nuestra alma y que como consecuencia entonces nos van a brindar a nosotros en nuestro cuerpo salud y al mismo tiempo una remuneración que nos permita vivir en paz. Entonces dice ahí, así que nuestra ofrenda, ¿cómo debe de ser? Pero dígalo pues, generosa. ¿Qué es generoso, hermano? ¿Ah? ¿Qué es generoso? No agarrado, no tacaño, dice la hermana. Sí, exactamente, es lo contrario de ser tacaño. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. Tacaño con respecto a qué. Porque le voy a poner un ejemplo. Digamos, alguien viene y gana $5,000 en el mes y otro gana 1,500. Entonces su ofrenda generosa con respecto a qué es, a lo que gana. Porque el que gana 5,000 puede decir yo voy a dar una ofrenda de 1,500, pero el que gana 1,500 no puede decir voy a dar una ofrenda de 1,500, por muy generoso que quiera ser.
A menos que quiera tener problemas con su esposa, porque le va a decir, ¿y luego con qué comemos? ¿Sí me doy a entender? El Señor no nos exige a nosotros algo que Él sabe que nos va a traer. Es que quiero actuar en fe. Momento. Yo sé que usted puede tener fe y que quiere ejercer su fe, pero su fe se ejerce según lo que Dios ha puesto en cada uno de cantidad de fe también. Y según lo que usted tiene. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquella mujer viuda, hermano, ¿qué era lo que tenía? Perdón. La viuda que atendió a Elías. Ella le dijo, un poco de aceite y un poco de harina es lo que yo tengo. Y oiga, le dice, yo ahorita voy a preparar un pan para darle un pedazo a mi hijo, un pedazo para mí, y luego nos vamos a dejar morir. ¿Y qué le dice Elías? Le dice, haz como tú dices, pero dame a mí primero. Pero usted no ve que agarre la mujer y diga, bueno, pues entonces voy a hacer el pan y aquí está todo el pan para ti. ¿Le dio todo el pan? No. No, porque Elías no le exigió, no le dijo, quiero todo el pan. No le dijo. Y eso es lo que hacen muchos usureros del evangelio. Todo para ellos. No, Señor. Si no es eso, es con respecto a lo que tenía. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces la mujer hizo la torta con lo que tenía de harina y ella partió un pedazo y le dio a él primero, pero no se lo dio todo. Entonces, basado en eso, en lo que ella tenía, dio generosamente. Y de ello vino la multiplicación de la harina y del aceite. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, hermano, mire, yo en mi planificación y en todo, generosamente yo lo que voy a dar como ofrenda, porque gano esos 1,500, voy a dar $150, como que fuera otro diezmo más. Quiero igualar el diezmo. Bueno, esa es su generosidad. Pero el que tiene 5,000 puede decir, mire, pastor, yo sinceramente lo que estoy planificando, bueno, al Señor, pues no a mí va, pero puede decir, Señor, yo lo que estoy planificando es dar $2,000. Pregunto yo, ¿quién fue más generoso? Los dos, porque fue según la capacidad que tenían de generosidad. Amén. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios pudo dar a su hijo? ¿Ah? Porque en su generosidad era darse a sí mismo y podía hacerlo. Por eso lo hizo. Si no hubiera enviado un ángel, un arcángel o cualquier otro personaje, pero envió a su propio hijo porque su amor es muy grande y tenía la capacidad para hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, depende de la capacidad que usted tenga para ofrendar. Eso es lo que tiene que hacer. Para que entonces no se quede tronando los dedos, híjole, si esto era para la renta, esto era para lo del carro, esto era para la comida. No, hombre, ya no hay generosidad. Fue por obligación, no lo haga así. ¿Sí me doy a entender? Ok, sigamos. La generosidad significa gratitud, es un elogio a alguien. Estaba contando una vez, no me recuerdo, un ministro me estaba contando, me dijo que habló, ¿verdad? Con respecto a las ofrendas y todo esto. Y entonces dijo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y vamos a decirle, Señor, yo te quiero dar como tú me darías a mí. Entonces la perspectiva de la gente cambió en ese momento. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos daría Dios a nosotros, hermano? Generosamente. Entonces la perspectiva de generosidad llegó a la mente o
o al corazón de las personas. Entonces aquel que aunque teniendo iba a dar porque tenía que dar, le cambió la perspectiva. Y entonces se dio cuenta que tenía suficiente para dar una cantidad superior a la que iba a dar solo por darlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces nuestra generosidad es como elogiando al Señor. ¿Qué es un elogio, hermano, a alguien? ¿Sabe usted qué es un elogio? ¿Ah? ¿Ah? Una exaltación. ¿Ah? Ponerlo en un pedestal. ¿Qué dijo la mamá? Agradar a alguien, elogiar a alguien. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¡ah, qué bien te ves con esa vestimenta! Es un elogio, es un alabo que yo le estoy diciendo a él. ¿Y eso qué hace? Agradarlo, que lo haga sentir bien. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra ofrenda? Como un elogio al Señor. Que a Él lo haga sentir, sentir que no, que lo que enseñó Él a través de su ofrenda, nosotros lo hemos aprendido. No sé si me doy a entender. Por eso no hablo de cantidades, porque como es según la generosidad, según lo que yo tengo. Amén. Que quede bien claro eso. Bueno, sigamos. Yo espero que usted me esté entendiendo. Y que si alguno oye esto lo entienda bien, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que hay que dar un montón de plata para agradar a Dios. No. Porque pues Él es el dueño del oro y de la plata, hermano. ¿Qué necesita? Nada. Es la actitud del corazón de generosidad. Amén. Esa fue la diferencia también entre Abel y Caín. Porque ¿qué fue lo que vio Dios? El corazón de cada uno. ¿Verdad? Como dijo alguien, no sé si Lázaro o quién estaba hablando de eso, ¿verdad? Bueno, se tomó el tiempo para ir porque dice que él llevó lo mejor, lo escogido, lo más gordo de su ganado. Entonces me pregunto yo, ¿y Caín? ¿Será que lo escogió? ¿Será que se tomó el tiempo? Bueno, ahí hay que ver otras cosas más, ¿verdad? Que no era lo que tenía que dar, pero ¿se habrá tomado el tiempo para escogerlo? ¿O solo dijo, bueno, hay que dar una ofrenda y ahí va? Probablemente, ¿va? Probablemente. Lo único es que le faltaba otro elemento y es que sin sangre no hay remisión de pecados, ¿va? Pero ¿qué actitud tenía él? ¿Y qué actitud tuvo el otro? Porque la Biblia lo describe, fue lo mejor que tenía. Yo no sé cuando dice de gordo, qué tan gordo era, ¿va? Si estaba como uno o como algunos otros, ¿va? Pero la cosa es que él dedicó el tiempo, escogió lo mejor y llevó lo que generosamente iba a ser un elogio para el Señor. Amén. Sigamos rapidito porque ya el tiempo creo que me absorbió. Y entonces veamos verso 6. Mire, este verso 6 es tremendo, hermano. He aquí la cuestión, en la NTJ lo puse. He aquí la cuestión. El que planea, ¿cómo? Escasamente. ¿Cómo ciega? ¿Cómo recoge? Escasamente. Escasamente. Bueno, entonces ¿en qué quedamos, pastor? ¿Es bastante? ¿Es poquito? Es respecto a lo que usted tiene. Es respecto a lo que usted tiene consigo, la generosidad que da. ¿Cómo planifica? Se debe de planificar en abundancia. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, por ejemplo, hay una persona, un sembrador, tiene 100 hectáreas o 100 acres de terreno. Bueno, él dice, yo quisiera tener una buena cosecha. Si él planea tener una buena cosecha, ¿qué tiene que planificar? Sembrar todo lo que tiene en toda la tierra que tiene. Pero él no puede decir, bueno, yo voy por decir, ¿verdad? Que me va a dar una ganancia de
$100 cada una de los acres. Tiene 1000 acres. ¿Cuánto le va a remunerar? ¿Ah? ¿100 por 1000? 100,000, ¿verdad? Va, entonces, si él dice, yo lo que quiero son $100,000 de ganancia, ¿qué tiene que hacer? Sembrarlas todas. Sembrarlas en todas. Entonces, ¿cómo va a ser para sembrar en todas? Porque puede hacer una cosa. Puede sembrar, por ejemplo, digamos que va a sembrar maíz. Entonces él puede decir, bueno, pero en todas voy a sembrar 1 quintal de maíz. Pues aunque siembre en todas, pero va a sembrar una plantita por acá, otra plantita por allá, otra plantita por allá, otra hasta por allá. Entonces, aunque haya sembrado en todo, pero no sembró generosamente. Es decir, lo que dispuso, la cantidad de maíz, claro, abarcó las 1000 hectáreas, pero una sola, ¿cómo se llaman esas cosas? Una sola milpa en cada hectárea. Sembró todo, pero una sola milpa no le va a producir nada. Entonces lo que tiene que hacer es disponer. La cuestión es planear. ¿Planear cómo? En abundancia. Aquí lo dice al contrario, ¿verdad? El que planea escasamente, así también ciega. Ahora, ¿y eso dónde lo cumplió el Señor Jesús? El grano de trigo muere y lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Sabe por qué? Porque el grano de trigo todavía se sigue sembrando. El evangelio se sigue expandiendo. Y entonces lleva mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, porque el grano de trigo se sigue sembrando, se sigue sembrando, se sigue sembrando. Él mismo cayó a tierra y se diseminó en toda la tierra. Por eso les dijo, ahora ya, me fue dada toda potestad, vayan a toda la tierra a predicar el evangelio. Y por eso da mucho fruto. ¿Cómo lo planificó? En abundancia, en abundancia. Veamos algo más. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar según qué. Como propuso en su corazón, dicen en nuestras versiones. En esta versión dice, haya decidido en dónde. En su corazón. Entonces, ¿dónde se decide para dar la ofrenda? En el corazón. Eso no se decide en la bolsa. Eso no se decide, hermano. Y claro, tiene que ir respecto a su bolsa. Pero ¿dónde se decide? En el corazón. Eso es lo que ve Dios. Vio Dios el corazón de Abel. Vio Dios el corazón de Caín. Entonces, ¿dónde se decide? ¿Dónde se determina? En el corazón de uno. No de mala gana o por coacción. Porque Dios ama al dadivoso alegre. Entonces yo aquí le puse, proponer significa habiendo tomado una decisión. Para ello tuvo que haberse tomado el tiempo necesario y haber estado sobrio sin presiones. Porque ahí dice que no es por coacción. Entonces no es por presionar a nadie. Por eso vuelvo otra vez a ese pasaje que dice que nadie dé ni con tristeza, pero ¿qué otra cosa dice? Ni por necesidad. Y eso es lo que manejan o manipulan muchos desde el púlpito. Diciendo, Dios le va a dar, traiga tal cosa y entonces Dios se lo va a remunerar. Claro. Entonces, pero por ejemplo, si aquel está pasando penas, hermano, va a decir, bueno, yo necesito 10,000 pesos para mañana, voy a ir a dejar estos 500 que cargo aquí y ya se quedó sin nada. En algunos quizá le pueden llegar los 10,000 pesos al día siguiente, pero ¿sabe para qué? Para despertar codicia. ¿Por qué? Porque va a volver a llegar y va a decir, di 500 y me dieron 10,000, ahora voy a ir a pedir prestado 1,000 para que me lleguen 20. Porque el corazón del hombre así actúa. Terrible, hermano. Entonces, usted para eso tiene que estar sobrio, sin presiones.
sin presiones. Tiene que sentarse, planificar sin presiones para poder dar así lo que decidió en su corazón. No que el que esté a la par, ¿verdad? Así como que, y solo eso vas a dar. Cuando hay alguien que le pregunte eso, dígale, ¿y a vos qué te importa? Eso fue lo que yo decidí en mi corazón. Pero se sentó a planificar eso. No es cuestión de que aquí viene a ver cuánto doy, vamos a ver, ¿será que no, Señor, te reprenda de a 100, de a 20, de estos 50 centavos, ahí está. Y menos si los hermanos están así, ¿eh? Echen más. No, no es así. Es lo que propuso en su corazón. ¿Dónde lo propuso? Allá en su casa, allá tranquilo, allá meditando, cuando está con su familia, contento, alegre, después de que se comió su pedazo de salmón así con ensaladita y demás. Es solo para que se vaya con hambre, va. Sigamos mejor. Bueno, entonces aquí es donde entro al tema y ya no me voy a tardar mucho. Aquí es donde quiero darle a usted el qué es lo que después de haber tenido todos estos elementos viene de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, a ver si ya no lo tengo aquí. Entonces ahí dejémoslo. Esto se lo desarrollo otro día. Pero a partir del verso, no lo voy a dejar con las ganas de nada más, pero solo le voy a decir una cosa. Algunos elementos que usted va a encontrar del verso 8 en adelante. Una de las cosas es justicia. Cuando uno ha hecho esto así, dice la Biblia que viene abundancia de justicia sobre nosotros. Otra cosa que viene, gracia sobre nosotros. Eso es lo que viene sobre nuestras vidas. Y ahí vaya usted a buscarlo, vaya usted a investigarlo, se va a dar cuenta todos los elementos tan extraordinarios, las riquezas de Dios. Si quiere, leemos un poquito así rapidín. Aquí me voy a salir de acá. Deme nada más un segundito y le voy a leer así rápidamente, porque si no va a decir usted, nos dejó con las ganas de ver eso. Pero aquí está. Segunda de Corintios 9:8. Vamos a ver. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. La gracia. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces, ¿qué otra cosa? Abundancia para buena obra. Para buenas obras. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Abundancia de justicia. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Entonces, ¿qué va a aumentar? La justicia. La justicia. Y alguien podría decir, ¿y la justicia a mí para qué me sirve si yo lo que quiero es algo de aquí de la tierra? ¿Sabe para qué sirve la justicia? Porque la Biblia dice que las obras justas de los santos son el lino limpio para que nosotros nos presentemos delante de Él como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Entonces lo que me está dando a mí esa ofrenda es la oportunidad de llegar con esa abundancia de justicia en mi vida a fin de que yo me pueda ir arrebatado por Él. Amén. Y claro, esa justicia le va a traer de sí misma la abundancia de pan, de semilla, de todo lo que usted necesita. Usted es justo y el Señor con usted va a aplicar su justicia. Porque ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. Mire, para ser liberales. Liberales no es libertinos. Liberales es que yo pueda dar. Hermano, necesitas, aquí está, mira. Cuando uno da,
Entonces dice la palabra, porque ya tiene esa provisión, dice la Biblia que el que al pobre da, a Jehová presta, y él no se queda con nada, sino que nos devuelve todas las cosas. Si nosotros somos liberales para poder dar, entonces, hermano, el Señor viene y con esa misma mano extendida, porque la liberalidad es una mano extendida. Con esa misma mano extendida, el Señor se extiende su mano sobre nosotros y nos da todo lo que necesitamos. Amén. Y ahí puede seguir leyendo, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Entonces va a salir de dentro de usted la gratitud para con Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo el Mesías y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Entonces, ¿qué nos da todo esto también? Que nosotros podamos glorificar a Dios y que obedezcamos. Entonces, ¿qué va a haber en nosotros? Abundancia de obediencia. Y si algo agrada el corazón de Dios es la obediencia. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Ahí está. Ya no solo es abundante, sino es sobreabundante la gracia del Señor. Y se recuerda que la gracia, una de las cosas principales que hace es que nos ayuda a no pecar más. Entonces, en una sobreabundancia de gracia, el pecado ni siquiera lo vamos a desear. Por eso dice la Biblia, donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. ¿Para qué? Para no pecar. Y entonces que nos encuentren limpios delante de su presencia. Amén. Y termino, gracias a Dios por su don inefable, es decir, por Cristo. Porque Él nos vino a dar el ejemplo de cómo nosotros debemos de ofrendar. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar, que Dios lo bendiga. Y yo anhelo con todo mi corazón que de aquí en adelante usted, añadiendo estos elementos a su ofrenda, empiece a recibir de la justicia, de la gracia, de la sobreabundante gracia, de la gratitud a Dios, etcétera, que como resultado, como consecuencia, no como resultado, sino como consecuencia, como parte de la añadidura a esas riquezas, usted pueda tener salud y todo lo que necesita para vivir tranquilamente. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en el nombre de Jesús por ese amor tan maravilloso, esa grandeza, Señor, que tú nos has dejado escrito, Señor. Gracias, Señor amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que vengas a derribar, Señor, a desmenuzar, Señor, de sobre nuestras mentes, Señor amado, cualquier fortaleza, Señor, cualquier argumento de mentira, Señor, que el mundo, Señor amado, a través de falsos ministros, a través de falsas personas, Señor, a través de falsas palabras, han querido dañar esta riqueza extraordinaria de la verdad escondida en la ofrenda llamada Cristo Jesús. Y los elementos que ella la constituyeron para darnos a nosotros, Señor, seguridad, para darnos a nosotros santificación y para darnos perfección. Pero que ahora que nosotros ofrendamos, Señor, siguen llenando en nosotros con más riqueza, Señor, nuestras vidas, con abundancia de justicia, de gracia, de una sobreabundante gracia, de una liberalidad extraordinaria, Señor amado, y de muchas otras cosas más que anhela nuestro corazón. Yo te ruego que de aquí en adelante, en este lugar, en esta casa, Señor, espiritual, nosotros podamos, Señor, despertar el celo a otros de la manera en que nosotros damos, Señor, delante de tu presencia, habiendo, Señor, tomado todos estos elementos y añadido a nuestras ofrendas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que nos lleves con paz, con bendición, con tu amor, y nos abraces, Señor, y nos sigas revelando tu palabra a todos, en el nombre de Jesús, y que cada uno, al tomar acción en esto, pueda empezar a ver las grandezas de las riquezas